que crecí en una casa donde había un debate entre, no es que no fue una casa opositora, pero que había un debate con respecto a la realidad cubana. Yo no me quería ir, yo fui de las que me iba a morir con la bandera, yo me fui con un sentimiento de culpa, pero que no te imaginas el sentimiento de culpa. Siendo, insisto, un ente independiente, porque eso soy yo, mi arte y mis amigos, no es como yo perteneciera a una organización, ni mucho menos. Pero yo tenía un compromiso absoluto a través del arte con Cuba. Y la gente me decía, no hagas eso, tú ahora eres muy provinciana, tú ahora eres muy localista, pero a mí no me importaba, porque yo después yo voy a entender que mi tabla de salvación en una Cuba marginal, donde yo podía haber sido una prostituta, porque no tenía más opción en Belén, pues fui una niña, ¿verdad? Que sabía que no se podía vivir en la indignidad y la deshonra, en ese sentido. Entonces, obviamente, ya una Nolema, de ese, habiendo pasado por esta experiencia, que ya viene despierta desde Cuba, va a llegar a los Estados Unidos de América y desde el minuto cero va a hacer activismo y va a aparecer algo, activismo trabajando. Yo me acuerdo que yo, Wejide, tú fui, como todo el mundo, mesera, limpiando baños, y yo no sé cómo yo estaba limpiando baños y haciendo, y tuiteando al mismo tiempo, cómo yo sabía, y eso también me salvó de una crisis del exilio, o sea, de vivir en crisis en el exilio, y desde el minuto cero seguía haciendo arte político, pero ya se me va a entremezclar muchísimo y esa línea, esa frontera no se va como a difuminar. Yo soy libre, yo creo que la libertad es el respeto al proyecto de vida, como decía Milei, que tiene una frase muy buena, que es el proyecto de vida de los demás y a que nadie entre en mi territorio. Yo, dentro de las cosas como la infant terrible, como se dice, voy a ser también pionera del libertarianismo cubano, ¿verdad? Y yo comprendo, yo creo que cuando comprendo libertad es cuando entro en el descubrimiento del pensamiento filosófico político que es el libertarianismo. Luego, el activismo que he hecho lo veo exclusivamente como un servicio. Yo estoy aquí para servirle a los presos políticos, para servirle a Cuba, para servirle a mi patria, así en ese sentido. Entonces, y una amistad mía me dice, bueno, tú eres muy creativa, tú eres muy díscola, tú tienes que entrar ahí, haz un performance y entra. Eso tendría yo 18 años. Y ahí hay un punto importante en mi vida de inflexión. Con Tania, con la cual ahora mismo no comparto, ya lo sabes, muchísimos puntos ideológicos, estamos en espectros completamente distintos ideológicos y muchas cosas de ella, pues por supuesto no he estado de acuerdo, pero hay una realidad. Ella dio un espacio a una generación que hoy por hoy está muy activa. Estoy hablando de una generación como Hanle La Bastida, como Rachel Carrión, como Chino Novo, como Luis Manuel Otero Alcántara, que es de la última generación de la cátedra de conductores, y aquí su servidora, que es lo que pasa es que le salió de derecha a derecha. Dentro de ese grupo, y los que fueron mis compañeros no me van a dejar mentir, yo voy a comenzar, insisto, 18, 19, 20 años, a hacer ciertas obras de arte que ahora tú lo puedes ver y puedes ver ciertas ingenuidades o siempre el doble sentido, porque así es como tú comienzas el desarrollo de despertar. Tú no te conviertes en un loco de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera. Luis Manuel Otero Alcántara es el gran ejemplo, cómo comienza siendo un striptease en eso, a terminar siendo el gran preso político que es, y el gran artista que es, completamente frontal. Es un desarrollo lógico, coherente y que demuestra la honestidad de la persona. A los cubanos no podemos seguirle hablando de otra manera. Yo tengo que hablarte como es. Tengo que hacer terapia de shock a Alexandre Otaola desde su trabajo como influencer y ahora como político. Ha sabido manejar eso muy bien. Que es que la gente, bueno, ¿por qué tú has sido tan duro? Es que no, es que tengo que zarandearte para que tú entiendas que tienes que hacerlo así, que tienes que salir para la calle. Yo no, porque además no es moral decirte otra cosa. Yo no te puedo dar más una curita, tienes que ponerte la inyección, aunque te duele. Si en ese momento las personas en lo que íbamos conectando o tratando de entender, ya sabíamos que estaba mal la situación, ya sabíamos que eso había que cambiarlo. Imagínate ahora, que luego de la entrada de internet en menos de 3, 4 años, o lo que sea que lleva la internet en el teléfono, ha cambiado absolutamente todo. Porque además pasa de una internet pasiva o informativa, que es la primera generación, que es la generación blogger, que era para educarnos, era para comprender que estaba mal, que es una dictadura, que existía una cosa llamada derechos humanos. Yo cuando vi la Carta de Derechos Humanos en mis manos dije, eso existe. Okay. Y tuve privilegio de que lo pude ver en Cuba, tuve privilegio de leerme Tras las rejas, si no me equivoco, que era un libro donde se documentaban los juicios de la Primavera Negra, donde dentro de las cosas que eran
parte de la criminalidad de los presos políticos era tener teléfono. Yo leía así y decía, pero ¿cómo que tener un teléfono? Lo único que le encontraron un teléfono y una carta de derechos humanos. La dictadura cubana es sexista, absolutamente, homofóbica, hija de Che Guevara, ¿no? Para quedarle bien a la altura de los zapatos de Che Guevara, que tenía todo racista también, por supuesto, y cuanto flagelo social pueda existir, la dictadura lo parece. El sexismo en Cuba, es decir, quizás el sufrimiento de las mujeres, aunque yo te voy a ser honesta, yo creo que en Cuba se sufre por igual, ¿verdad? Y yo sé que tenemos más de 100 mujeres presas, pero la mayoría siguen siendo varones. Y yo creo que la opresión y el femicidio o el asesinato de mujeres sucede sobre todas las cosas porque el origen está en la opresión del varón. Hay un varón en Cuba donde no puede practicar la masculinidad. Hay un varón en Cuba donde no puede proveer. Hay un varón en Cuba donde que no puede ejercer el verdadero patriarcado, en mi opinión, el verdadero patriarca de la casa. Y eso convierte a ese hombre en un hombre débil, en un hombre que tiene baja autoestima, en un hombre que luego va a resolver todas esas crisis emocionales con el alcohol, con la frustración, con la desesperación. Y eso va a provocar, que se manifiestan todos esos síntomas de violencia intrafamiliar. Esa violencia intrafamiliar que sí, te voy a decir, entre el hombre hacia la mujer, ya terminando en el asesinato, pero se ve todo el tiempo en la casa, entre hermanos por un pan, la gritería, entre vecinos, la pasividad, agresividad. Entonces aquí estamos hablando de que en un contexto donde es potencialmente violento, donde tenemos una isla cárcel, porque la proporción de presos, de reos comunes, políticos en general, recordar la peligrosidad, que es un crimen, que nos debería alarmar, es espeluznante, que es que te meten preso, porque yo creo que tú, Minority Report, vas a cometer un crimen. Hay más de 20,000 jóvenes cubanos presos, varones la mayoría. De hecho, son todos varones. Los varones son los que sufren de peligrosidad predelictiva, no las mujeres, ¿verdad? Entonces hay un varón acosado, azotado, reprimido, y eso va a llevar a que ese varón va a desarrollar toda esta línea agresiva, sexista, machista, como se le quiera llamar. Al final, el comunismo es una religión de Estado, es una secta de Estado. Voy a dirigir unas palabras a los presos políticos cubanos, presas y presos políticos. Yo no me cabe el orgullo, no me cabe la admiración de todos los presos políticos del 11 de julio y por supuesto otros anteriores al 11 de julio, como a pesar de las condenas tan absurdas, criminales que les han impuesto, a pesar de todo el agotamiento que implica eso para los familiares de los presos políticos, a pesar de que muchos del 11 de julio eran muchachos que nunca habían tenido contacto con el activismo como lo pude tener yo, como pudimos tener algunos de nosotros, eran personas que no sabían, pueden ser que ni que existiera oposición en Cuba. Y aún así, no hay uno que haya pactado con la dictadura. No hay uno, ellos pensaban que iban a coger sus presos y los iban a convertir como estaban acostumbrados en monedas de cambio. Y no ha salido ni uno. Y yo me quito el sombrero y ahí sí me pongo de rodillas ante ustedes y les digo gracias. Qué valientes, qué titanes, qué de todo. Y que tengan en su corazón, porque a veces yo me imagino que estando en prisión uno dice, ¿para qué lo hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Que no sé por qué, en fin, no. Yo quiero que ellos sepan que pronto primero se van a sacar de las cárceles, eso es un hecho, y eso va a ser con la caída de la dictadura, pero que sepan que esta experiencia de vida los va a hacer, son titanes, le da todo el orgullo que uno puede tener en la existencia, no como ser humano, sino para qué venimos. Y de verdad, eso es algo que quiero aplaudir y que quiero reconocer, y que por eso tenemos que acordarnos de los presos todos los días de este mundo, como si estuviéramos presos con ellos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Esto es Cubanos en Washington, D.C. Como siempre, desde aquí le damos la bienvenida a este canal, un espacio digital donde intentamos abogar por la libertad de Cuba, la libertad de todos los presos políticos y la desestabilización, enjuiciamiento del narcopartido comunista y toda la oligarquía que lo secunda. Si es la primera vez que estás viendo alguno de nuestros videos, te invito a que te suscribas, a que le des a la campana para que YouTube te notifique cada vez que subamos contenido a este canal y que nos dejes tu like y tus comentarios. También nos puedes seguir en todas nuestras plataformas digitales. Estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok y en Twitter o X. Somos @CUW Washington DC. Yo a Mario, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, Reinier, gracias. Bueno, un saludo para todos los que nos vayan a ver. Hoy tenemos nuevamente otra invitada especial, muy especial. Así que espero que disfruten de esta entrevista que vamos a tener más adelante. Sí, yo súper emocionado también, Reinier, porque nuestra invitada de hoy me lleva incluso a tiempos atrás, cuando año 2009, por allá, eh, no es que haya comenzado nuestro activismo ahí, a nosotros en el 2003 habíamos firmado el proyecto Varela y nos habíamos negado a firmar la reforma a la Constitución que hizo Fidel Castro, todas aquellas medidas, pero los años 2009 y demás fueron muy importantes y ahí fue cuando primeramente yo tuve noticias de nuestra invitada de hoy y desde entonces fue que supe de ella y posteriormente que ya tuvimos contacto directo y hasta hoy pues tengo una gran admiración por ella. Sí, la verdad es que hoy vamos a tener el privilegio de estar hablando con Ana Olema, otra de las revoltosas, de estas mujeres, de estas mambisas cubanas que hacen el programa Juntas y Revueltas. Ya tuvimos el honor y el placer de estar hablando con Liu y bueno, esta vez pues tenemos el de estar hablando con Ana, que es otra de las integrantes de Juntas y Revueltas. Así que yo creo que sin más podemos pasar con nuestra invitada, que debe estar ya ansiosa por estar conversando con nosotros. Cubanos en Washington DC se vuelve a vestir de lujo. Hace unos días tuvimos con nosotros a Liu Santiesteban y ahora tenemos a la otra parte de Juntas y Revueltas, Ana Olema. Está acá con nosotros. Te agradecemos muchísimo, Ana, que hayas aceptado nuestra invitación y te damos la bienvenida a Cubanos en Washington DC. Pues me encanta estar aquí, sobre todo porque estamos haciendo esta entrevista en un momento histórico, especial y que estoy segura que va a quedar para la historia y que dentro de unos añitos, muy poquitos añitos, vamos a revisar esto y vamos a decir, oh my God, mira lo que estábamos haciendo en ese momento. Creo que pensar Cuba y hacer Cuba en esta situación, en este contexto, insisto, es vital. Y estar con usted, la que se viste de gala soy yo. Gracias. Ana. Anita, y nos sentimos tan en confianza contigo que fíjate que hoy tenemos hasta otro invitado que va a estar aquí en silencio, esperamos. Mira, ese es el mejor invitado que tenemos el día de hoy. Es que también en la Cuba, me cuesta trabajo decir futuro porque esta es la Cuba que ya la tenemos ahí mismo. Estos van a valer también porque ahora sabemos que no valen nada y sabemos que los animalistas incluso tienen sobradas razones para tumbar el sistema ya por las razones que tienen. Así que nada, que este perrito sirva también entonces hoy como un homenaje a todos los que luchan también por los derechos de los animales que también tienen derecho. Así mismo, totalmente. Muchísimas gracias, Ana, por estar acá. Es un lujo para Cubanos en Washington DC que puedas compartir este tiempo con nosotros y espero que te sientas a gusto con todas las preguntas que tenemos para ti. Eso es un hecho. Para adelante. ¿Por dónde comenzamos? Bueno, vamos a empezar hablando, vamos a remontarnos un poquito en el pasado de Ana Olema. Yo sé que tú tienes toda una historia que contar al respecto, pero a grandes rasgos quisiéramos que nos hablaras acerca de cómo fue aquel momento en el que saliste de Cuba, por qué saliste de Cuba, todo lo que pasaste para llegar a los Estados Unidos, obviamente a grandes rasgos, porque yo creo que tú podrías escribir solamente un libro, una novela, ¿no? Con esta parte de tu historia, pero nos gustaría que los amigos que tal vez no conocen esos detalles, pues de alguna manera también estuvieran al tanto de eso, ¿no? Claro, y bueno, habría que remontarse a una Ana Olema que nace en Holguín, brevemente, una guajirita de una casa muy interesante porque es una casa que no es como la mayoría de las casas cubanas donde los familiares están integrados al sistema, sino que yo nazco en una casa donde son cuentaprovistas de toda la vida y también religiosos, en el caso de mi papá, espiritista, ¿no? Y eso parece un dato menor,
pero va a ser importante porque en la casa fue una casa donde siempre hubo una crítica o una observación sobre la realidad cubana. A mi papá ser espiritista, además que es un gran intelectual, porque además estudió en San Carlos, iba a ser sacerdote católico, luego no lo fue, él atendía los problemas de las personas. Entonces yo crecí en una casa donde la gente con problemas y situaciones llegaba y pedían ayuda en su fe, ¿no? Quiero decir con esto que crecí en una casa donde había un debate entre, no es que no fue una casa opositora, pero que había un debate con respecto a la realidad cubana. Mis padres son separados, mi madre se va para La Habana, yo me quedo un tiempo en Holguín con mi abuela y mi papá, y luego de un tiempo yo voy para La Habana con mi madre. Ahí, bueno, voy creciendo, mi mamá también es cuentapropista, y con esto quiero decir que siempre yo tuve la inquietud de que algo no estaba bien, y siempre fui muy bocona, muy extrovertida desde la escuela, y bueno, todas esas cosas. Y de ahí podemos remontarnos, creo que eso, podemos remontarnos a una Anolema con 18 años. ¿Por qué? Porque yo iba a estudiar en la Facultad de Artes y Medios de Comunicación en La Habana, pero yo suspendo el primer examen, no logro, en mi opinión, porque esas plazas estaban vendidas o en fin, tuve pruebas después de que había cierto rejuego con esas plazas en la FAN. ¿Y qué sucede? Que ya yo estaba con un grupo de muchachos artistas y tal, y ese año yo me lo tomo sabático porque yo quería volver a intentar entrar a medios de comunicación, yo quería estudiar eso, no otra cosa, quería hacer fotografía de cine, y me encuentro con algo que se llama la Cátedra de Arte de Conducta con solo 18 años, porque mi noviecito de aquel entonces, que se llamaba Jesús Güero, un gran artista cubano, varios de ellos ya habían entrado a la Cátedra de Arte de Conducta de Tania Bruguera en la primera generación. Y una amistad mía me dice, bueno, tú eres muy creativa, tú eres muy díscola, tú tienes que entrar ahí, haz un performance y entra. Eso tendría yo 18 años. Y ahí hay un punto importante en mi vida de inflexión. Con Tania, con la cual ahora mismo no comparto, ya lo sabes, muchísimos puntos ideológicos, estamos en espectros completamente distintos ideológicos y muchas cosas de ella, pues por supuesto no he estado de acuerdo, pero hay una realidad. Ella dio un espacio a una generación que hoy por hoy está muy activa. Estoy hablando de una generación como Hanle La Bastida, como Rachel Carrión, como Chino Novo, como Luis Manuel Otero Alcántara, que es de la última generación de la Cátedra de Conducta, y aquí su servidora, que es lo que pasa es que le salió de derecha a derecha. ¿Qué le vamos a hacer? Pero hay una realidad. Entro en ese escenario donde era una escuela de arte de conducta. ¿Por qué se llamaba arte de conducta? Porque analizaba el comportamiento humano. Entiéndase con esto, comportamiento cívico. Y era una escuela que, si bien ella tenía que hacer ciertas negociaciones con el Instituto de Arte, era completamente aparte. Tuvimos un programa de estudio excepcional, un programa de estudio que valdría miles y casi millones de dólares para cualquiera de nosotros. ¿Por qué? Porque tuvimos profesores como Boris Groy, tuvimos profesores como Francis Alice, grandes pensadores internacionales, porque Daniel, al tener sus relaciones con la academia estadounidense, pues lograba traer a estas personas. Nosotros dábamos clases, yo, Alexis Mario, Reinier, cosas como matemáticas. Después teníamos, porque era como, por cada semana había un taller, un mini taller, ¿verdad? Y se hacía una semana y ejercicio, y se debatían las obras de arte. Era un debate feroz, fue un momento bello, y insisto, yo era la más chiquita del grupo, ya la mayoría de ellos habían estudiado en San Alejandro, yo soy una outsider por completo, y me enfrento a toda esta gente muy inteligente, brillante, Celi Junior, Reinier Novo, la gente que hoy por hoy son personas importantes dentro de la cultura cubana y del pensamiento cívico cubano, insisto, cada cual en un espectro determinado, pero todos anticomunistas, y es una realidad, y contrarios a la dictadura. Entonces, en ese programa, bueno, voy a crecer yo, y comienzo a hacer obras de arte. El arte me salva a mí, me salva de ser una niña de un barrio de Belén, en los oficios y de los sitios, con una pobreza tremenda, ¿verdad? Porque mi familia, a pesar de ser cuentapropista, también tuvo grandes crisis económicas, severas crisis económicas, de tener yo solamente una chancleta, literal. Pero yo, como estaba en mi arte, con mi chancletica y mi morral, yo me sentía que yo estaba por encima del bien y el mal. Entonces, esto a mí me va a dar la oportunidad, Tania me va a dar la oportunidad de pensar. Dentro de ese grupo, y los que fueron mis compañeros no me van a dejar mentir, yo voy a comenzar, insisto, 18, 19, 20 años, a hacer ciertas obras de arte que ahora tú lo puedes ver y puedes ver ciertas ingenuidades o siempre el doble sentido, porque así es como tú comienzas el desarrollo de despertar.
tú no te conviertes en un loco de la noche a la mañana, por decirlo de alguna manera. Luis Manuel Otero Alcántara es el gran ejemplo, cómo comienza siendo un striptease en eso, a terminar siendo el gran preso político que es, y el gran artista que es, completamente frontal. Es un desarrollo lógico, coherente, y que demuestra la honestidad de la persona. Pero yo dentro del grupo me destaqué por lo siguiente: mientras mis compañeros hablaban de que hacían obras de arte sociales o obras, se hablaba mucho de la inserción social, de trabajar con el ciudadano, ese tipo de arte que era performático con la persona, pero performático con trabajar la sociedad, con trabajar con alguien trabajaba los solares, otro la cuestión negra, otro la mujer, me van a entender. Y yo siempre dije, a lo mejor porque yo siempre he sido así, yo dije, yo hago arte político. Y mis compañeros no me van a dejar mentir. Y yo no tenía miedo porque había cierto temor o cierto prejuicio, así, no, eso no es arte político, es arte social, es arte de inserción social. Yo siempre lo hice. Y yo voy a hacer una gran investigación, que son mis primeras obras. Hay 3 grandes obras icónicas, donde yo comienzo a trabajar el pionerismo en Cuba. Eso es el adoctrinamiento en Cuba. Yo desde una visión de una niña de 18, 19, 20 años, comienzo a cuestionarme el adoctrinamiento. ¿Por qué? Porque yo decía, ¿cuál es el origen de todo esto? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Y me empieza a fascinar, porque a mí me fascina como intelectual, me refiero, como artista, como creativa, me interesa mucho el simbolismo, el símbolo, el lenguaje también es algo importante, el neolenguaje marxista, me atrapaba cómo podían justificar cosas injustificables, y comienzo a hacer una investigación amplísima. Creo que soy de las pocas artistas cubanas que ha tocado ese tema. Pudiéramos poner como referente a Sandra Ramos, que tocó desde el grabado algunos elementos del pionerismo, pero muy desde la historia personal. En el caso mío, era una crítica a ese ritualismo del comunismo, porque al final el comunismo es una religión de Estado, es una secta de Estado. Entonces, esto a mí es algo que me va a fascinar hasta el día de hoy, que es qué pasa en la mente del ser humano para llegar a convencerse de algo. Entonces, creo 3 grandes obras. Así, creo, hay muchas más, pero son 3 grandes. Una es una supuesta tesis, una falsa tesis, por supuesto, donde la persona va defendiendo que a los niños cubanos hay que tatuarlos, ¿no? Y eso es una metáfora y una gran crítica al sistema que te tatúa con su ideología, que se apropia de tu cuerpo, que se apropia de tu individuo, ¿no? Y así tengo varias obras más. En este camino, que comienza con un análisis, insisto, con un doble sentido, con un rejuego simbólico, voy avanzando y el arte me va a llevar. Y tengo el año preciso y específico, que es el año 2009. ¿Por qué va a pasar esto? El 2009 va a ser muy importante, es el periodo entre el 8, 9, 10, 11. La cultura independiente cubana estaba muy activa. Estamos hablando de una época donde los aldeanos se escuchaban por primera vez de forma masiva. Estamos hablando de una época donde no había internet, donde, bueno, ustedes vivieron esa época, donde estaban las USB y todo eso. Estaba Giovanni Sánchez y el movimiento de blogueros que, insisto, diferencias he tenido miles con Giovanni Sánchez. Mi pregunta, Anita, se va a conectar, así que no te voy a interrumpir, sino que te voy a hacer mi pregunta antes de que me la respondas, porque precisamente la tenía en el gatillo. Año 2009, 11 de septiembre, o sea, el 9-11 del 2009, Tahuayabón, mi pueblo en el interior de Cuba. Giovanni Sánchez y Reinaldo Escobar me visitan en Tahuayabón para dar un taller en nuestra iglesia sobre qué es Internet, lo cual parecía como ciencia ficción, como hablar ahora de la inteligencia artificial y de todo esto. Y precisamente Giovanni y Reinaldo llevaban discos, memorias. Entre esos discos de memoria estaba precisamente tu performance en la Bienal, de Tania. Y, no, el del minuto. Sí. Me dice. Ya, bueno, es que eso puede parecer un remerito de verdad, de la energía bonita. Sí, o sea que tú entraste a Tahuayabón con Giovanni y con Reinaldo un 9-11, pero del 2009, con el performance, el susurro de Tatli. El susurro de Tatli. Háblanos entonces lo que ibas a decir. Fíjate que no, mira, sino que por ahí va, es que yo recuerdo mi gran despertar, aunque te estoy diciendo que ya estoy como más o menos contando relatos.
El 2009 va a ser muy importante para mí, pero por muchas veces es mi año, es mi gran año. Y es un año contextualizando donde el movimiento de artistas independientes estaba muy saludable. Estamos hablando de un festival Rotillas que va a lograr aglomerar a más de 20,000 jóvenes cubanos para que escuchen música electrónica que era desafiante a la dictadura, pero sobre todo la inclusión del hip hop, donde yo también voy a ser muy cercana al movimiento de hip hop, muy importante también en mi vida posteriormente. Y terminando la dictadura por expropiar y apropiarse del Festival Rodríguez, porque estamos hablando de un Aldo y un B parado ahí, cagándose en el Ministerio de Cultura, ¿entiendes? Con 20,000 jóvenes alzando la mano. Estamos hablando de la época más gloriosa de Omni Zona Franca y todos los performances. Estamos hablando de la época más vital y esencial de la Cátedra de Arte de Conducta, donde fíjate que somos esa generación de arte de conducta los que de verdad luego vamos a continuar desde el arte o desde el civismo con el activismo, pues estando presente en el proceso de liberación espiritual, cultural y práctico de la sociedad cubana. A mí va a ser muy importante eso porque el 2009 me pasa de una Anabulema que está trabajando y pensando la desgracia que es el adoctrinamiento cubano, criticando y burlándose desde el absurdo del lenguaje neocomunista, etcétera, etcétera, allá entrar en saber que en Cuba había oposición. Hay un punto de gran quiebre en mi vida. Y es que gracias a Beatriz Gao, y voy a mencionar nombres porque sé que tengo testigos de lo que estoy diciendo, ¿no? Beatriz Gao, que era una crítica de arte que le agradezco muchísimo porque mis obras no gustaban dentro del mundo del arte, porque eran muy diferentes y eran muy directas, a pesar de que tenían esta metáfora fuerte. Bueno, y ella sí le interesaba mi obra, que era más compleja, que es de pensamiento, que no es sencilla, no es fácil de digerir, ni siquiera de mostrar. Y ella tenía internet en su casa. Estaba el blog de Giovanni, tú sabes, te murmuraba antes no sé qué. Y ahí, no sé si en aquel momento, ella me enseña, me acuerdo, estoy viendo hoy, Dios mío, estoy en su casa, estoy mirando y me lleva a su computadora, aquella computadora que no era ni internet, era correo, como que llegaba un correo, bueno, eso. Y me enseña la historia de Remolcador 13 de marzo. Ahí llegué yo. Yo dije, ¿what? Y lo peor era que, ¿en qué año fue lo del Remolcador exactamente? 90 y cuánto, siempre tengo mala memoria. 94. 94, correcto. Bueno, yo me entero en el 2009. Y yo siempre digo, o sea, y yo era despierta, yo estaba activa, yo era una persona curiosa. Yo tenía la revista Encuentro en mi casa, sin ser opositora. Yo fui a ver a Roberto Valdés a Pinar del Río porque yo era una niña loca. No sé, ni me preguntes. Yo quería conocer la verdad y vivir en la verdad. Y el arte me amparaba mucho, porque el arte es como también una forma de fe, quiero decirte. A los artistas tenemos esa fuerza, es como que eso por eso es que no se rompen fácilmente. Danilo Maldonado fue un gran ejemplo de eso también. Ahora tenemos a Luisma, Michael, y a otros artistas que están presos en este momento. María Cristina, ¿verdad? Los artistas tenemos eso que nos ampara y nos hace creer invencibles. Es como si nos pusiéramos una capa. Pero eso de saber Remolcador 13 de marzo y de que los niños habían matado niños fue como, ya, yo dije, o sea, aquí esto ya, ahí me radicalizo y comienzo a decir, ya yo no quiero trabajar sobre lo que la dictadura ni sus símbolos, no, yo quiero mostrar la oposición. Entonces, el que era mi pareja, Jesús Hernández, para su tesis de Lisa, va a ser como un libro obra de arte, donde se entrevistaba a personas del exilio, de la diáspora, y también a Giovanni Sánchez. Él recogía el periodismo independiente, porque su temática es el periodismo independiente, y eso nos obligó a conocer a, Dios mío, como ese muchacho que era cieguito. Estoy hablando de la vieja Achepe, el economista, se llamaba así, yo tengo mala memoria, ¿sí? Sí. Bueno, gente que algunas que tenían ahora, tú los miras a la distancia y dices, bueno, no era tanto, pero para nosotros todo era radical. Todo el mundo era radical, ¿no? Porque imagínate tú, Claro. todo era nuevo para nosotros. Y fue el arte lo que me lleva hasta ahí. Yo me entero de Remolcador y decido, en mi cabecita ingenua, por supuesto, de que yo voy a hacer una obra de arte que se llamaba en Cuba La muerte justa, donde yo lo que quería era recrear, tomar los niños de Remolcador y con una especialista en criminalística
ver cómo se vería de adultos, ¿sabes? Como que era como llevarlos a la vida y crearle como una historia paralela, etcétera, etcétera. Yo obviamente en Cuba, cuando me intento decirle a alguien que que mi obra iba allá por ahí en esos tonos, ahí me cierran, a mí me censuran completamente. O sea, ya mis amigos me dejaron de hablar, nunca más me eligieron para ningún nada, y ya porque ya mis obras iban por ahí. Esa obra la pude hacer realidad, no la hice allá, la hice aquí en Estados Unidos, años después, donde logramos hacer esos dibujos de los niños remolcadores. Y así que con eso te quiero decir, para no seguir en el tema, es que ya mis obras eran pensando la oposición, conectando con la oposición, hablando con la oposición, un Orlando Luis Lazo en su época más caliente, en mi casa, Escuadrón Patriota, mi mamá hacía, me acuerdo, unos chícharos para todo el mundo, así que era como una cazuela para que llegara a coger y comer un poco de chícharos porque no cabía, y café. Y ahí se sentaba y en mi casa paseaban porque yo no salía. Luego yo voy a tener mucha relación con el movimiento hip hop porque también tuve mi segundo noviecito, yo nomás tengo 3 novios, va a ser una persona que grababa, se llamaba la Champion Record y grababa a todos los raperos, imagínate tú, cubanos que había por ahí. Entonces estaba Silvito, Aldo, el Enano, todo el mundo, y era un movimiento que estaba muy, muy, muy fiero. Yo luego me voy a ir del país. Bueno, primero me censuran por todos lados. Ya no tenía cabida, por supuesto, o sea, de ningún tipo, más nunca. O sea, gente que me estudiaba mis obras, que eran políticas también, pero claro, como que tenía ese doble jueguito, podían todavía asimilarlas. Ya las que vienen después no pueden asimilarlas para nada. Y además comienzo a conectarme con la oposición que existía en ese momento, ¿no? También con Gorky, hicimos un gran performance que es el que se me apaga la luz, donde creo la Constitución de Cuba Libre, que es una constitución, porque yo hago una cosa, mis obras de arte son no ficciones o presentes alternativos. Entonces es como juego con esas metáforas. Esa era como la Constitución de la Cuba Libre, donde yo me basaba en que hubo una constitución que Martí perdió, y bueno, voy creando toda una fantasía, pero ahí se documenta cosas que luego van a pasar. Y ahí yo vengo con el tema incluso de la manifestación, por decirlo de alguna manera, porque hay cosas que no ocurrían, ¿verdad? En Cuba, que eran imposibles, como marchar, como tirar panfletos, como escribir carteles. En el año 2010, ahora es como 2010, 2011, antes que yo me vaya, nada de eso ha pasado. Yo me puse a revisar la Constitución de Cuba Libre y te juro por Dios que todo lo que yo puse ahora se ha cumplido. Y es que yo creo que el arte es como una especie de oración, es un pedido, el arte de conciencia me refiero, es un pedido, una fe, una certeza de que esas cosas van a ocurrir en el futuro. Entonces, bueno, me voy a ir, yo te voy a decir la verdad, yo me voy por amor, yo no me quería ir, yo fui de las que me iba a morir con la bandera, yo me fui con un sentimiento de culpa, pero que no te imaginas el sentimiento de culpa, siendo, insisto, un ente independiente, porque eso soy yo, mi arte y mis amigos, no es que yo perteneciera a una organización, ni mucho más. Pero yo tenía un compromiso absoluto a través del arte con Cuba. Y la gente me decía, no hagas eso, tú ahora eres muy provinciana, tú ahora eres muy localista, pero a mí no me importaba, porque después yo voy a entender que mi tabla de salvación en una Cuba marginal, donde yo podía haber sido una prostituta, porque no tenía más opción en Belén, pues fui una niña, ¿verdad? Que sabía que no se podía vivir en la indignidad y la deshonra, ¿verdad? Y que no importaba si yo no tenía un par de zapatos, no me importaba. Yo quería hablar y entender eso, a entender por qué yo había estado aquí y en dónde había caído, porque a fin de cuentas les decía que era una secta de Estado, y eso significa que somos víctimas de sectas. Cualquiera que estudie estos grupos que son sectas, sí, cultos de organizaciones coercitivas, te vas a dar cuenta que tenemos los mismos patrones, y por ende, si tenemos los mismos patrones, tenemos los mismos síntomas, las mismas, ¿entiendes? Entonces, bueno, ahí me voy a ir. Por si tienen alguna pregunta de ese proceso, pasar a la No, antes de que Reniel te haga su pregunta, Anita, solamente nada, certificar todo lo que acabas de decir. Me identifico contigo también en ese sentido que lo que sentiste cuando saliste de Cuba, yo también sentí eso mismo. Y también, pues, certificarte que en pleno año 2009, 11 de septiembre, 9/11, Giovanni y Reinaldo estaban irrumpiendo el Tahuayabón, y entre todo el material que llevaban estaba tu performance famoso de la Bienal. Y eso, o sea, hubo un antes y un después en la vida provinciana de allá de mi zona. Porque, bueno, de hecho, en el blog de Giovanni, Generación Y,
se puede buscar, todavía vas a encontrar un post que ella tituló El vuelo de la Suzuki sobre Tahuayahua, refiriéndose, refiriéndose a ese día. Y bueno, ese día eh, yo incluso lo conecto con la novela El Maestro y Margarita de Mijail Bulgakov, porque fue una locura donde los segurosos de la zona tuvieron que ese día enterarse que era un blog, que era una bloguera, porque no sabían quién era Giovanni Sánchez, quién era, y entre todo eso, su performance, que los volvió locos, literalmente. Hasta el día de hoy. Yo estoy muy orgullosa, la verdad. Yo a veces digo, eso viene de no sé, de otro lugar que no soy yo. Es como yo le digo a veces, es como si viniera algo y pasara. Por eso ya hemos conversado lo que pasó el 11 de julio en otras entrevistas, que sabemos que hay algo mágico, espiritual, lo que sea, porque es algo que te transforma. Y el susurro de Tatooine fue brutal, eso fue un antes y un después, absolutamente para todos. Y no era fácil pararse ahí, señores. Ahora tú ves eso así, pero en ese momento yo creo que yo fui de las primeritas que me paré. O sea, literalmente yo estaba como que me da igual todo, ¿no? Pero no era de un lugar como no es como que tú te creas lo más, sino es que tú necesitas hacer eso. Tú no puedes ser de otra manera y es así. Y ahora el pueblo de Cuba está en ese punto, en que sabe que es así, o no hay de otra, ¿sabes? Sí. Antes de dejar que Reinier toca su pregunta, Anita, solamente es que estoy muy emocionado con todo lo que acabas de decir. Es una entrevista típica, nunca hablo de esto, ni sé por qué empecé por ahí, pero bueno. Sí, mira. Nunca hablo de estas cosas, la verdad. Yo entiendo lo que dices también cuando mencionas que no pudiste aguantarte, que tuviste que salir en el susurro de Tati. Yo viví momentos así en Cuba también. Y son momentos en los que tú dices, después de esto me puedo morir. No importa. Pero yo no puedo quedarme sentado. Tengo que salir y tengo que hacerlo. Pero lo que más me ha encantado que acabas de decir es que eso que vivimos nosotros individualmente lo está viviendo ahora un pueblo entero. Total. Y esto es lo que más esperanza me da. Y lo otro que acuño, que acabas de decir también, es que en efecto, es cierto, Cuba ha estado desgobernada por una organización coercitiva que podemos catalogar de secta, una secta maligna, totalmente. Y bueno, nada. Y eso lo he analizado yo, pero de punta a cabo. Puedo probarlo. Sí. Argumentos sobras y no me voy a extender. Racionamiento de la comida, no poder dormir, apagones y quitar electricidades, culto, ritualismo, culto a la muerte. En fin, podemos estar, más que probado está. Pero es muy poderoso lo que acabas de decir. Y es cierto, Cuba está tomada por esa secta que ya va a salir, pero ha estado tomada. Claro, ¿no? Y es importante saberlo porque cuando tú reconoces que Cuba es una secta de Estado, una secta política, y tú analizas cómo se comportan estas organizaciones coercitivas, tú sabes la solución. ¿Y cuál es la solución? La terapia de choque. Brevemente, para no dejar esta idea en el aire y continuar, hay un documental muy bueno que se lo pusieron en Netflix, lo quitaron muy pronto cuando salió, que se llamaba El Desprogramador. Era un señor que se dedicaba en los años 60, 70, más o menos, a las familiares le llamaban para que sus hijos que se habían ido se cuenta que en esta época hippie las sectas pululan, ¿verdad? Y se perdían en diferentes tipos de sectas, no importa cuál fuera, y las familiares le llamaban para que les ayudaran a traer a sus hijos, a sus tíos, a sus familiares a casa que no sabían qué iban a hacer con ellos. Y él aplicaba una cosa que era una terapia de choque. Él te secuestraba, te aislaba, como si fueras un drogadicto que te ponen en cuarentena y tienes que sufrir el delirium tremens, así. Bueno, unos métodos para nada ortodoxos. El tipo termina casi en la cárcel porque lo denuncia por sus métodos, pero logró salvar personas. Entonces a la gente no le gustaba, la gente, esa generación que es la antesala a la generación de cristal ahora, porque recuerda que no estamos en la generación de cristal ahora por gusto, estamos porque hubo unos hippies, Vietnam y todo ese tipo de cosas, y la promiscuidad y todo ese descalabro moral, ético, que lo único que te hace es infeliz. Bueno, termina prácticamente en la cárcel. Me gustó mucho porque es así, porque por esa razón a los cubanos no podemos seguirle hablando de otra manera. Yo tengo que hablarte como es. Tengo que hacer terapia de choque. Alexandre Otaola, desde su trabajo como influencer y ahora como político, ha sabido manejar eso muy bien. Que es que la gente, bueno, ¿por qué esto ha sido tan duro? Es que no, es que tengo que zarandearte
para que tú entiendas que tienes que hacerlo así, que tienes que salir para la calle. Yo no, porque además no es moral decirte otra cosa. Yo no te puedo dar más una curita, tienes que ponerte la inyección, aunque te duele. ¿Entiendes? Entonces, y eso cuando tú lo entiendes, que tú eres víctima de esa secta de Estado, que nos duela a todos reconocerlo, que el ego se hiere, que muchas cosas, miedos, traumas, cosas que son de la vida cotidiana, vienen de ahí, la inversión de valores, la defensa, por ejemplo, de la muerte como el aborto, que yo lo estuve defendiendo hasta el día de ayer. Para mí, muchacho, me comía viva la gente. Eso, por ejemplo, es uno de mis grandes despertares después de haber despertado contra la dictadura. Esto es un nivel más profundo, que es comprender que eso es muerte. Y tú sabes por qué no lo sabía, porque crecimos en un sistema donde abortar es un método anticonceptivo. Mi mejor amiga de la infancia se hizo 8 y no había cumplido 16. Cuídate. O sea, cuando uno comprende que uno es una víctima, y que eso no es victimizarse, sino saber que el daño que está, tú puedes reconstruir, sanar y pelear para que los demás entren en ese periodo. Yo creo que... Sí. Esta terapia de choque, Anita, y bueno, salvando la distancia y lamentando que el puente de Baltimore se haya derribado, pero esta terapia de choque es el buque chocando contra el puente de Baltimore, que representa a esa secta que va a caer de la misma manera que vimos ese puente desmoronarse. Era impensable, exactamente, que lo hablábamos, que es un símbolo, es impensable. Y lo otro es, si no me quiero poner mística, pero a ver, el granizo, el tornado, la electricidad, por favor. Anita, déjame hacer una pregunta. ¿Tú viste el podcast de nosotros que no ha salido? No lo he visto. No, es que es imposible que lo hayas visto porque es que no ha salido, pero ayer grabamos el podcast que va a salir este próximo domingo y es que hemos hablado de esto mismo que tú acabas de decir, ¿no? Y entre tú y el pastor, así que... el problema es así, es que no hay otra, no hay mucha. Mira, yo soy muy partidaria, ¿cómo se llama? La teoría de la navaja de Ockman. Bueno, me puedo confundir porque soy malita para los nombres, pero es la teoría de que la respuesta correcta siempre es la más simple. Oye, la respuesta correcta es la más simple, no me le des más vueltas, que Gil, que nada, no olvídate eso, es calla y eso se va a caer. Y eso yo lo he aplicado para mi vida, porque a veces uno se pone a enredarse, no, la respuesta correcta es la más sencilla. Y la más sencilla es que ellos están en la fuácata y se tienen que caer. Yo te voy a decir, como dirían en mi fe, nada más que por observado Díaz Canel tienen que quitarlo de ahí, a todos ellos, porque mira que ese hombre le ha pasado de todo. Cuánto fenómeno natural ha sucedido. Entonces, no, ya seriamente pienso que sin duda sí tiene que ver absolutamente. Sí. Ana, nos has dado ¿Quieres decirle otra cosa? No, una pequeña nota antes de dejarte a ti, Seirel. Es que estoy muy conectado con todo lo que Anita ha dicho, pero ella mencionó el arte político, que para mí es lo máximo, pero también en la teología, precisamente vamos a decir, lo que está más en boga en los últimos tiempos en el ámbito teológico es la teología política. Mira. Y me doy cuenta que cuando teología política y arte político se conectan, esto es el buque y la terapia de chocando muy contra interesante. el puente. Voy a buscar el respecto porque me parece muy interesante. Yo soy una entusiasta de la teología también. Entonces, no sé mucho, pero soy una entusiasta de la teología. Me gusta pues mucho. Y los que nos ven pueden buscar teología política y van a encontrarse con maravillas. No, voy a buscarla de una me parece importantísimo. Es la teología del momento y es la que necesitamos para Cuba, igual que necesitamos un arte político como el que tú haces. Claro, claramente, me encanta eso. Yo pienso que es así y que ahora más que nunca, como decía Martino, todo el fuego es lo que hay. Sí, Tú sabes que cuando se supone que si la bandera cae al piso, tú sabes lo que debes hacer. Se supone que en los reglamentos, quemarla. La debes quemar. Sí. Quemarla. ¿Y por qué se quema la bandera si cae al piso? Porque hay que purificar. ¿Sabes qué te quiero decir con esto? Que a veces hay que para que eso pueda surgir hacia arriba, ¿entiendes? Entonces, para cerrar más o menos mi historia, yo me voy a ir. Te decía que me iba por amor porque la persona que era mi novio en ese momento quería irse del país. Yo me voy con mucha culpa, pero también tenía cerrada ya todas mis puertas. Dentro de era una artista censurada, ya había pasado, ya me habían puesto la letra escarlata
Ya yo era una opositora de alguna manera, ¿no? De alguna manera no, yo era una opositora. Vamos a estar aquí. Te contaba del performance que la seguridad del Estado me quita la electricidad fue en una exposición de Danilo Maldonado, a cual también se le debe muchísimo, sin duda de ningún tipo, dentro de esta lucha y dentro del arte político, en la casa de Gorky, en la Paja Record, y que ahí se hizo una exhibición donde los muchachos cantaban, había obras de Danilo, y yo leo la Constitución y apagan la electricidad. Y es que después yo veo el video y yo decía, ¿cómo yo estaba diciendo cosas? Uno estaba diciendo cosas. Y yo creo que por eso digo que la sociedad cubana está más lista. Si en ese momento las personas en lo que íbamos conectando o tratando de entender, ya sabíamos que estaba mal la situación, ya sabíamos que eso había que cambiarlo. Imagínate ahora, que luego de la entrada de internet en menos de 3, 4 años, o lo que sea que lleva la internet en el teléfono, ha cambiado absolutamente todo. Porque además pasa de una internet pasiva o informativa, que es la primera generación, que es la generación blogger, que era para educarnos, era para comprender que estaba mal, que es una dictadura, que existía una cosa llamada derechos humanos. Yo cuando vi la Carta de Derechos Humanos en mis manos dije, eso sí, ok. Y tuve privilegio de que lo pude ver en Cuba, tuve privilegio de leerme Tras las rejas, si no me equivoco, que era un libro donde se documentaban los juicios de la Primavera Negra, donde dentro de las cosas que eran parte de la criminalidad de los presos políticos era tener teléfono. Yo leía así y decía, pero ¿cómo que tener un teléfono? Lo único que le encontraron era un teléfono y una carta de derechos humanos. Tuve el privilegio de, insisto, de conocer a Roberto, de leer la revista Vitral, perdón, de leer la revista Encuentro. Recuerdo los debates sobre la transición española y que si teníamos que transicionar por la española. Yo tenía, ¿cuánto? 20 años, 22. O sea, yo ahora lo miro y digo, gracias, Dios mío, porque me diste esa oportunidad siendo muy jovencita. Entonces ya cuando me voy, obvio, no va a ser menos que ya me voy bien, yo me voy despierta de Cuba, ¿me va a entender? Mi Nokia M70. De la época, ¿no? De la época, que estaba conmigo aquel 11 de septiembre del 2009, cuando se estaba poniendo tu petróleo. Así es. Imagínate, pero igual, las primaveras fue en el 2003 y yo me vengo a leer el libro de Tras las rejas, si no me equivoco, que era un libro rojo, como tipo 2010, 2011. Fíjate cuántas diferencias entre una cosa y otra, y uno estaba como despierto. Entonces, bueno, ya cuando vengo para acá, yo me voy por Ecuador, con un proyecto que de hecho Escuadrón Patriota sale conmigo en ese momento, porque era un proyecto junto con él. Raudel, un gran amigo, un gran patriota, un gran poeta, y un gran hombre, sin duda, un gran cubano. Y él decide regresar y ya yo decido venir para acá caminando, con un viaje atípico por completo. Mi viaje fue largo, comparado con los viajes, porque hice escala en varios países cada vez que me movía. Estaba a veces hasta un mes, y di clases en ese periplo en Colombia, di clases en Ecuador de arte. O sea, fue un camino largo, además difícil, violento. Yo estuve al punto de la muerte en ese viaje 2 veces. Recuerda que era un momento donde no estaba el camino tan fácil, que la gente ya se sabe la ruta y sabe los coyotes y ese tipo de cosas, que no se debe decir, pero bueno, la realidad, tú eres traficado en el camino, eso es una realidad también. Y ¿cómo se llama? Estuve 2 veces al punto de la muerte, una fue en Nicaragua y otra fue en Honduras. En Nicaragua el ejército de Ortega, por supuesto, nos atrapa. Yo confiadísima, yo le decía al que era mi novio en ese momento, le digo, no, y desobedeciendo, porque uno no atiende al varón que tiene más instinto, pero uno es así, cabezona. Y yo toda gallinita, ven, vamos, que este es el ejército. No, el ejército era el ladrón. Me pusieron una Winchester y tengo una anécdota de la cual tengo testigos y puedo contarla, y no es para, ay, me voy a dar un punto a mi favor, nada, sino porque es algo que pasó en mi vida. A mí ese día prácticamente casi me violan, no me violaron de casualidad, pero casi me violan. La pareja mía fue una de las personas más valientes, como que aún teniendo digamos, forcejeó, me defendió en ese momento. Y yo recuerdo que nos quitaron todo, nos mandan a arrodillarnos. Y yo me acuerdo, y tengo testigos de esto, y que yo le digo, yo le dije, no, yo me voy a recostar a un lado, ¿sabes? Yo voy abajo, pero yo no me voy a arrodillar porque yo solo me arrodillo ante Dios. Y eso no es mentira, eso tengo testigos a Marlon y tengo testigos a las personas que viajaron conmigo. Pregúntame cómo, no lo sé. Y así yo me recosté, me tiré, me pusieron la Winchester acá, pero yo no me arrodillé. O sea, me tiré al piso porque si no me iban a matar, obviamente, pero no me arrodillé. Eso es de las cosas como que estoy muy orgullosa en mi vida. Yo no le tengo miedo ahora a nada. Todo lo que ese viaje a mí me cambió. Yo vi a Dios en ese viaje.
y vi a Dios ese viaje cuando tú subes una montaña que se llama la Montaña del Tigre en Colombia, cuando vas a Colombia para Panamá, sí, correcto, que era así, no era así, era así, tú estabas así, y cuando tú llegas al pico, o sea, que es como unas nubes, es una cosa abrumadora, es una experiencia que tienes que vivir ahí. Estoy contenta porque me comporté, como diría Orwell, no, lo importante no es mantenerse vivo, sino mantenerse humano. Vi cosas muy feas en ese viaje, vi cubanos muy mal portados con los cubanos que yo viajé, y esto no es generalizado, pero con los que yo viajé no fueron buenos cubanos. De hecho, yo me uní a un grupo de muchachos que venían del Himalaya, de asiáticos. Una muchacha, que además los cubanos se burlaban de ella, es mi experiencia, no es la generalidad, pero vi cosas muy feas de parte de nosotros. Éramos minoría, éramos solamente como 10 en el grupo, los demás eran como 40 somalíes y de otros lados. Yo me uno porque una día se parte la pierna y yo me puse a la muchacha aquí al hombro. O sea, tengo cosas que me siento muy orgullosa porque logré mantenerme humana en las situaciones más duras. En Honduras fue peor todavía porque ya nos habían quitado todo, no teníamos nada, cogimos a alguien que nos iba a mover por una cosa muy barata y nos montó en un bus de esos malos y me pusieron una 21, algo así, aquí, en la frente. Es increíble. En fin, la historia es larguísima. Sí, entiendo a las mil de todo lo que has dicho porque yo viví una experiencia similar. Yo también llegué cruzaste también a la frontera, subí la miel, subí esa loma así. Esa, sí, se llama Loma Tigre. Esa misma, es así. Arriba como por abajo, o sea, son casi 3 horas de subida. Yo también salí por la miel, exactamente, correcto. Exacto, y es terrible. Así. Creo que es para un hombre, ¿no? Porque físicamente, si un hombre físicamente es difícil, para una mujer es un poco más, ¿no? Porque es bien desgastante la subida, además la actitud, es todo el proceso engorroso, ¿no? Que no es ahora te puedo decir que yo fui más resistente que mi novio. Yo te puedo decir que el que era mi novio en ese momento, yo creo que iba a llorar, estaba como llorando por allá atrás. Pero bueno, eso es otra historia. Pero esta fuerza viene del más allá, viene de Dios, te lo puedo garantizar. El instinto de supervivencia, creo que en ese momento también hace que uno dé un extra, ¿no? Donde quizás en una situación más recreativa, vamos a decir, que estuviera subiendo la montaña por puro excursión, o sea, por hacer excursión simplemente no lo logra, porque literalmente está bien difícil. A mí, y un datito más, a mí me tocó hacerlo en la madrugada, porque nosotros salimos de Turbo en Colombia. Exacto, esa es mi ruta. Pero hasta la guardacosta nos tuvieron que soltar, no nos iban a dejar, no nos dejaron donde nos tenían que dejar, nos soltaron cerca de la costa, pero en el mar tuvimos que llegar hasta la orilla y luego atravesar por el medio de la selva, y fue en plena madrugada, se nos apagaron los celulares, nos quedamos a oscuras, que no nos veíamos en las manos, terrible. Es así, pero eso fue importante para mí, ya te digo, porque me probé a mí misma como ser humano. Sé que tengo un calling que es de servicio. Mi familia es una familia de servicio, o sea, de personas espiritistas, maestras, enfermeras. Esos son personas que somos personas que han cuidado personas con discapacidad intelectual. O sea, hay un llamado hacia el servir. Y yo por eso luego el activismo que he hecho lo veo exclusivamente como un servicio. Yo estoy aquí para servirle a los presos políticos, para servirle a Cuba, para servirle a mi patria, así en ese sentido. Entonces, obviamente, ya una Anolema, habiendo pasado por esta experiencia, que ya viene despierta desde Cuba, va a llegar a los Estados Unidos de América y desde el minuto cero va a hacer activismo. Y va a aparecer algo, activismo trabajando. Yo me acuerdo que yo, Wejide, tú fui, como todo el mundo, mesera, limpiando baños, y yo no sé cómo yo estaba limpiando baños y tuiteando al mismo tiempo, cómo yo sabía, y eso también me salvó de una crisis del exilio, o sea, de vivir en crisis en el exilio, y desde el minuto cero seguía haciendo arte político, pero ya se me va a entremezclar muchísimo, y esa línea, esa frontera no se va como a difuminar. Entre el activismo que yo siempre he hecho, que es creativo, porque nuestro activismo es creativo, y el arte, ¿no? El activista va a crecer con mucha fuerza, va a caer una generación, me voy en la línea del tiempo hacia el año 2014, por ejemplo, donde
comienzan las grandes marchas de Venezuela y Twitter está en su momento pico, en su tipping point, Twitter como herramienta de comunicación, ¿verdad? Más o menos. Esas protestas de Venezuela fue brutal para nosotros porque veíamos y aprendimos mucho del activismo digital que hacían los venezolanos. Aparece Yusnavi Pérez en la escena donde nos va a enseñar Yusnavi Pérez, porque hay que darle mérito a las personas que han trabajado en el camino y nos va a enseñar a hacer una denuncia estética, un Yusnavi que además va a operar desde el anonimato, ¿verdad? Y va a empezar usando la fotografía y el caption atractivo en Twitter, la miseria del pueblo y digamos, lo que deja el comunismo, ¿verdad? Lo que es el comunismo, el socialismo como tal, y además le va a jugar cabeza porque inventa un personaje, no se llama ni siquiera Yusnavi Pérez, y la seguridad del Estado se vuelve loca y vamos a comenzar a hacer una especie ya comenzamos el camino a hacer una oposición con swing, con estética. No sé si recuerdan esa etapa ustedes. Paréntesis, Anita, paréntesis. Yusnavi también nos visitó en Villa Clara. No. Agosto del 2013, Yusnavi estuvo en uno de los foros del Instituto Palmos que dimos en el patio de unos activistas en un barrio marginal de Santa Clara. Allí conocimos a Yusnavi. No lo sabía. Agosto del 2013. Que es otra maravilla, es otro gran... Ana, nos has hecho un tour increíble. Pero es la historia, parece que es mi historia, pero yo en realidad no estoy contando mi historia. Esta es la historia, yo estoy segura, de muchas personas cuando... Fíjate que hemos encontrado interconexiones que ni sabíamos, pero que estábamos en el mismo guión. Un tour increíble de cómo una niña cubana va teniendo ese despertar, ¿no? Desde la ingenuidad, pero también desde la irreverencia, buscando su verdad, como tú lo dices, que al final es un poco entender, ¿no? Qué cosa es la libertad y cuán necesaria es. Y ahí quiero hacer una parada para hacerte específicamente esta pregunta. ¿Qué es lo que entiendes por libertad y si te sientes libre? Yo ahora mismo absolutamente, yo soy libre. Yo creo que la libertad es el respeto al proyecto de vida, como decía Milei, que tiene una frase muy buena, que es el proyecto de vida de los demás y a que nadie entre en mi territorio. Yo, dentro de las cosas como la infant terrible, como se dice, voy a ser también pionera del libertarianismo cubano, ¿verdad? Y yo creo que cuando comprendo libertad es cuando entro en el descubrimiento del pensamiento filosófico político que es el libertarianismo, ¿verdad? Que es vive y deja vivir. ¿Sabes? Tu libertad termina donde comienza la mía y viceversa. Entonces ahí estamos bien. Para mí libertad es que yo respete el derecho de propiedad de los demás. Eso incluye a los maridos de la gente, cubanos míos. El respeto a la libertad individual, al proyecto de vida de cada cual y a la vida, que va a ser mi último punto que les comentaba de inflexión más grande, que es comprender que la vida sí comienza en el vientre de las madres y que eso no es tu cuerpo y tú no tienes derecho a terminarlo, que fue de las cosas más fuertes en yo romper y llegar a comprenderlo y a aprenderlo con H. ¿Sabes lo que te quiero decir? Entonces, eso es importante. Con respecto a la vida en el momento de la concepción. De la concepción. A veces se entiende la madre, pero bueno, cuando está... tiene un mes, no. En el momento de la concepción comienza la vida y ahí adquiere los derechos. Pero por eso mismo, tú sabes perfectamente que mientras tú vivas bajo un sistema socialista, pero más que nada, tú no armes tus valores, tú sabes, no cambies todo el programa, ¿sabes? No eres libre. Entonces yo puedo decir, mira, te voy a ser honesta, no voy a ser tan fantasiosa. Yo comprendo ya la libertad. Vivo en los valores de la libertad, pero creo que la libertad es algo que tú tienes que pelear todos los días. O sea, tú te levantas por la mañana y tienes que decir, hoy soy libre, soy menos libre, ¿cómo estoy? Y también, por supuesto, hay una realidad que es que todos los cubanos estamos atados a Cuba y hasta que la dictadura no caiga no vamos a ser libres. Entonces, por ahí va. Si siendo más modesta, va por ahí, Pastor. Anita, Bob Dylan. Nadie es libre, hasta los pájaros están encadenados al cielo. Sí, claro, exacto. Entonces, siendo menos ansiosa, creo que va por ahí, ¿no? Pero intento vivir en libertad y sobre todo intento vivir en coherente. No es fácil, pero trato.
todos los días. Ser responsable, que es algo muy importante, porque una cosa es libertad y otra cosa es libertinaje. La Exacto. libertad lleva implícito la responsabilidad. Y es lo que tú dices, empieza donde empieza mi libertad, pero termina donde empieza la libertad del otro. Claro, Y claro. entonces esos límites, esas fronteras hay que respetarlas, y eso se llama Sí. responsabilidad. Y tu Claro, concepto, sí, tu adelante, pastor. concepto, Anita, encaja perfectamente con el concepto bíblico y teológico del libre albedrío, con el cual Dios nos dotó a todos los seres humanos creados a su imagen y semejanza, que es uno de los temas fundamentales de Erasmo de Rotterdam, que quiero decir aquí que es mi teólogo favorito. Y Pues pero luego, pues, tengo varias tareas acá. exacto, pero es importante, muy importante ese punto que mencionabas tú, Anita, que es precisamente el de la responsabilidad, porque libre Claro. albedrío tampoco es libertinaje, o sea, eso es muy Sí. importante, creo que lo No, han y por expresado muy eso bien. el socialismo, Ujú. que es algo que hoy hemos hablado, por ejemplo, la propiedad privada. ¿Por qué la libertad o el derecho de propiedad privada es esencial? Ujú. Pareciera que solamente nos referimos a lo material, pero no. El ejemplo, si tú eres envidioso, ¿verdad? O si nos vamos a un poco teológico, el hecho de no desear el bien ajeno, digo, la propiedad ajena, eso es una Ujú. base de propiedad privada. En los 10 Exacto, mandamientos, vamos a lo básico, vamos al ABC. a lo básico. Eso tradúcelo, se llama derecho de propiedad privada. Y si tú comprendes eso, tú no vas a sentir envidia porque el otro tenga un arete o porque, tú sabes, tiene que ver con la propiedad. Por eso ponía el ejemplo también de las relaciones interpersonales, que parece una bobería, pero no. Y cuando tú comprendes eso y cuando tú respetas a la propiedad privada, tú dejas de ser envidioso. Tú dices, espérate, ¿qué pasó? Que compró un carro, espérate, ¿de qué puedo hacer yo para llegar hasta ahí? Porque nosotros también hablamos, J.R. Huerta, Luke es brillante, hablábamos de que no existe tal cosa como la envidia buena. La envidia buena no existe, existe la admiración. O tú admiras o tú envidias, pero cuando tú comprendes, insisto, aprendes con H, lo que es la propiedad privada y lo importante para la paz, la prosperidad, la felicidad interior, tú dejas de ser envidioso y por tanto dejas de ser un títere de cualquier tipo de socialismo o marxismo o filomarxismo, para llamarlo ampliado, ¿no? No importa cómo lo rebauticen la ideología. Entonces ahí va la libertad también, como tú dices, es responsabilidad, absolutamente. Y creo que por eso es que se tiene miedo a ella muchas veces, y también por eso quizás el despertar del pueblo cubano ha costado tanto. Volvemos al principio de la entrevista, al adoctrinamiento, a esos cuestionamientos del lavado de cerebro que yo me hacía, que son los puntos de partida hasta acá. Entonces, un pueblo que ha vivido en un paternalismo, un padre asqueroso, malo y malvado, pero un paternalismo al final, donde sí, es la verdad, y que además, voy a tirar un latigazo aquí, un paternalismo doble, porque el exilio ha sido paternalista con el pueblo cubano. Amamos tanto a los cubanos, nadie sufre más que un exiliado. Yo terminé de ser cubana aquí. Fíjate, que yo no me quería ir, pero Dios, si a lo mejor yo me hubiera ido, yo no fuera lo cubana, y esto no es chauvinismo ni nacionalismo, lo que estoy diciendo, es otra cosa lo que estoy hablando. Yo soy ahora una cubana 100%, pero yo no lo era. Fíjate qué cosa tan curiosa, ¿no? El patriotismo, fíjate, tú desprecias en Cuba todos los símbolos, tú desprecias en Cuba porque ellos se han apropiado de todo. Tienen a un Martí decapitado. O sea, eso no es mi Martí, el mío tiene brazo o pierna, camina. Esto es un busto. Anita, esto que acabas de decir, lo sentí yo en la sala de la casa de Humberto Calzada, del pintor. Cuando sí. yo estuve allí, lo escuché hablar a él y vi sus cuadros. Entonces fue que creo que me volví 100% cubano, acá del otro lado, de la otra orilla. Exactamente, es lo que te digo, y es increíble. Y el exilio en su amor colosal, grande, el amor tan grande, como nos duele a nosotros ver cada vez que reprimen a alguien. Yo no estoy segura si un cubano, cuando está de Cuba, como está en su orágenes, en su escasez de todo, de lo esencial de la vida, puede sentir a lo mejor veces, la cadera, te tengo que ir a buscar el pollo. Un ejemplo que te pongo, no creo que estemos ya en ese nivel de indolencia, pero es mucho más difícil y aquí se siente el dolor. Entonces hay un pueblo cubano que ha recibido un paternalismo malo y abusivo y un paternalismo que intenta sanar, ser un paliativo a ese dolor. Pero esto los convierte en seres infantiles, como ciudadanos, como personas cívicas, como animales políticos.
Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes un terror a la libertad porque la libertad conlleva responsabilidad. Entonces, esa responsabilidad, ese miedo al libre mercado, por ejemplo, que son estas personas que tú los ves haciendo negocios en Cuba porque no quieren competir en un mercado real, que además son tan imberbes, eso es tan ilógico. Si entre más mercados hay, mejor es y más rico te vas a hacer en una sociedad libre, pero hay miedo porque la libertad es muy bella, pero es una belleza, es un sol que te encandila, que te pone así y puede que te queme también si no la manejas bien. Entonces, es así. Sí. Exacto. Anita, nosotros hemos estado viendo en Cuba toda la situación que está pasando, por supuesto, y hemos visto ese despertar del pueblo cubano, pero también hemos visto, tú te estabas refiriendo hace un momento a eso, también a la represión que ejerce el régimen en contra del pueblo, en contra de quienes se deciden a manifestarse abiertamente o a levantarse en contra del sistema. Y entre los tantos presos políticos que hay actualmente, hay más de 100 mujeres. Yo quisiera que tú nos dieras como mujer, como activista que eres, como anticomunista, por supuesto que eres también, que nos dieras tu valoración acerca de la actuación de las mujeres cubanas en esta lucha dentro de la isla, fuera de la isla, pero también que nos tocaras un poquito si tú crees que este empecinamiento del régimen en contra de las mujeres e incluso podríamos hablar también ya de otra manera en la cantidad de feminicidios que hay anualmente en Cuba. Si tú crees que el régimen padece del mal del machismo, ¿no? Si hay machismo en Cuba o si esto realmente es una mentira del régimen cuando dijo que el machismo se había erradicado de todo de la isla. ¿Cuál es tu opinión? La dictadura cubana es sexista, absolutamente, es homofóbica, hija de Che Guevara, ¿no? Para quedarle bien a la altura de los zapatos de Che Guevara, que tenía todo racista también, por supuesto, y cuanto flagelo social pueda existir, la dictadura lo parece. El sexismo en Cuba, es decir, quizás el sufrimiento de las mujeres aunque yo te voy a ser honesta, yo creo que en Cuba se sufre por igual, ¿verdad? Y yo sé que tenemos más de 100 mujeres presas, pero la mayoría siguen siendo varones. Y yo creo que la opresión y el femicidio o el asesinato de mujeres sucede sobre todas las cosas porque el origen está en la opresión del varón. Hay un varón en Cuba donde no puede practicar la masculinidad. Hay un varón en Cuba donde no puede proveer. Hay un varón en Cuba donde que no puede ejercer el verdadero patriarcado, en mi opinión, el verdadero patriarca de la casa. Y eso convierte a ese hombre en un hombre débil, en un hombre que tiene baja autoestima, en un hombre que luego va a resolver todas esas crisis emocionales con el alcohol, con la frustración, con la desesperación. Y eso va a provocar, que se manifiesta en todos esos síntomas de violencia intrafamiliar. Esa violencia intrafamiliar que sí, te voy a decir, entre el hombre hacia la mujer, ya terminando en el asesinato, pero se ve todo el tiempo en la casa, entre hermanos por un pan, la gritería, entre vecinos, la pasividad, agresividad. Entonces aquí estamos hablando de que en un contexto donde es potencialmente violento, donde tenemos una isla cárcel, porque la proporción de presos, de reos comunes, políticos en general, recordar la peligrosidad, que es un crimen, vaya, que nos debería alarmar, es espeluznante que es que te meten preso, porque yo creo que tú, Minority Report, vas a cometer un crimen. Hay más de 20,000 jóvenes cubanos presos, varones, la mayoría. De hecho, son todos varones. Los varones son los que sufren de peligrosidad predelictiva, no las mujeres, ¿verdad? Entonces hay un varón acosado, azotado, reprimido, y eso va a llevar a que ese varón va a desarrollar toda esta línea agresiva, sexista, machista, como se le quiera llamar. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que para mí el causante de todo esto sigue siendo un sistema en una república donde hay libertad, derechos igualitarios para todos, en el sentido de la república, oportunidades, donde hay
leyes que no es que yo voy y te digo, mira, mi marido me está pegando y tú no haces nada, sin llegar en el feminismo, en las cosas extremas y absurdas, por ejemplo, que pasan en España, que nada más que tú tienes que decir sin probar nada y acusan al varón, pero si no, con justeza, donde existieran estructuras, donde hay economía, donde hay capitalismo, la mujer, yo siempre digo, no, la mujer no fue liberada por el feminismo, esto yo sé que suena, es duro decirlo, pero en mi opinión es así, no fue liberada, fue liberada por el libre mercado, por el capitalismo, y también, por supuesto, por la educación, criar a mujeres fuertes, criar a hombres fuertes, provoca, genera una generación en paz y respeto. Entonces, ¿por qué la mujer va a sufrir más? Bueno, si los hombres están presos, que lo hablábamos con Luis, y yo les comentaba a ustedes, creo que me dijo que había comentado usted eso en el podcast, imagina tú, es una mujer que queda desamparada, que tiene que hablar con 2 hijos, que el divorcio es masivo, o el no casarse, o sea, la destrucción de la institución del matrimonio, señores. Eso lo dice todo, está comprobado. Y eso también pasa en las comunidades vulnerables de Estados Unidos. Está comprobado que las personas que crecen sin padres, varones, padres, masculinos, padres no es cualquiera, padres es uno solo también, ¿ok? Sin padres responsables, suelen generar comunidades violentas, un odio hacia la mujer. O sea, absolutamente. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, decir que las mujeres cubanas... Discúlpame, no, hay toda una tesis psicológica en los últimos tiempos acerca del padre ausente. Es literal. O sea, no es mentira. Entonces, ubícate que eso es política de Estado. En mi año, yo sé que a lo mejor en su año ustedes no, yo soy de padres divorciados y créeme que se siente, hay cositas y cositas que yo tengo que arreglar todos los días porque eso está ahí, a pesar de que yo tengo relaciones con mis 2 padres, ¿no? Yo también lo soy. Pero hay veces que después tú te das cuenta que tú dices, oh, esto viene por aquí. Ya en mi generación, en mi aula, yo te puedo decir que sabían 3 o 4 muchachos con padres juntos, eran muchos, te lo juro, yo no digo mentira. Y entonces, ¿cómo puede ser un aula de 40 alumnos donde ponte 5, 6 sean de padres que están juntos todavía o están casados? Y hay que ver si a pesar de que están casados es un hogar estructurado, porque pueden ser familias que tienen juntas, pero no. es eso que es lo que te hace falta nutrirte a ti como pequeño, como infante, ¿no? Porque tú no te sirve de nada tener 2 padres juntos que se detesten, por poner un ejemplo, tener armonía dentro de la casa. No, querido, yo crecí en un solar, a ver cómo te quiero, cómo te puedo decir, no, tú no sabes lo que es violencia. Tú no sabes lo que, o sea, yo soy una niña que además de todo eso tuvo que fajarse, tuvo que por una tendedera. Me acuerdo mi primera gran fajo que fue terrible, me dio una ripiada y después yo ripié para atrás y así, todo eso era por una tendedera. Que eso, imagínate una niña criada en su casa, pero cuando se abría aquella puerta te conviertes en una fiera. Entonces, así, broncas y peleas, y yo, gayusa también, y lo mismo, por eso lo mismo te canto un reparto que te leo a Nietzsche, o sea, literalmente es así. Es tremendo. Entonces, por un lado eso, dime, pastor. No quería contarte ahorita. Por un lado eso, por otro lado, la mujer víctima de toda esta ingeniería social diseñada, pensada y, por supuesto, implementada, hay que decir que entonces la mujer cubana, la verdad es que es una heroína. Las mujeres cubanas somos muy fuertes de carácter, tenemos mucha autoestima también, como mismo, ¿verdad? Que pasa tampoco, somos familiares, somos maternales y somos valientes. Y hemos tenido ejemplos de eso hoy por hoy entre las 100 presas políticas cubanas, pero también a lo largo de la historia de liberación cubana. Entonces, yo creo que esto es un rasgo distintivo de nuestra sociedad. Durante la República también tuvimos grandes mujeres en todos los sentidos. Somos un pueblo muy adelantado, señores, que los cubanos somos un pueblo que desgraciadamente nos cayó lo que nos cayó y hemos tenido estas rocas, esta piedra, nunca mejor dicho, en el camino. Pero todos sabemos los logros, no solamente tecnológicos, económicos que vivimos en Cuba, que hemos hablado de ferrocarril, de televisión, sino cívicos. Señores, el racismo, por ejemplo, mi papá me hablando y leyendo, las escuelas normalistas tenían los mejores profesores, eran negros. Y mil cosas te puedo decir. En puestos políticos del Estado habían personas negras, o sea, las mujeres tenían participación política, en fin, en todo. En todas las cuestiones humanas, los cubanos hemos dejado nuestra impronta en el arte, en el deporte, en la literatura, en todo, en la política,
en la ciencia, en todo. Si uno pone a mirar, en todos tenemos grandes o pensadores o personas que han dejado su firma ahí. Y el ADN cubano, estamos hechos de muy buena madera. El comunismo nos ha pasado por arriba y nos ha degradado de una manera increíble, pero la realidad es que estamos hechos de buena madera. No, lo cierto es que no cualquier pueblo sobrevive estos 65 que ya terminan con este año 66 de comunismo. No cualquier pueblo lo sobrevive. Yo creo que la fortaleza del pueblo cubano se demuestra, como mismo tú te demostraste, Anita, que tu humanidad prevaleció y venció durante tu trayecto por toda esa selva. El pueblo cubano en estos 65 años ha demostrado que es un pueblo fuerte, porque no cualquier pueblo sobrevive. La cultura cubana está intacta y está más viva que nunca. Y yo quería preguntarte, Anita, antes de que terminemos, porque no quisiera perderme ningún nuevo proyecto que tú estés ahora mismo preparando, y quisiera que nos dijeras, para que además todos los que nos están viendo, si pronto hay alguna nueva exposición, y también si ya estás preparando la exposición para La Habana, que ya tienes que estar en eso ya. ¿Sí? Para La Habana, yo siempre he estado lista para eso. Yo siempre pongo un ejemplo de que la libertad de Cuba, o la liberación, o ese gran día final que todos esperamos, yo tengo a veces la teoría de que es como menos épico de lo que pensamos. Y te voy a poner este ejemplo. Hay una película sobre el no en Argentina, en Chile, ¿verdad? El no en Chile, cuando plebiscitan, que es de Gael, es el protagonista. Chile, la alegría ya viene. Bueno, hay una película sobre... ¿Se llama así mismo? No. No, el no, ¿verdad? No, exacto. Sí. Y a mí me gusta una escena, la película tiene sus cosas, pero hay una escena que me gusta mucho, que es cuando ellos ganan el plebiscito. Él estaba como que, ganamos, ¿sabes? No había emoción, no había nada. Y a mí esa escena me gusta mucho porque es como cuando ya tú tienes la certeza. Por ejemplo, ya yo vi la liberación, ya yo fui a La Habana, ya yo expuse en La Habana, ya todo eso pasó. No sé si me hago entender o si me enredé un poco. Yo estoy así, Anita. Yo estoy así. Exacto. Entonces, esa exposición para La Habana está. Siempre le hemos dicho a los cubanos la manera de salir de eso oprobio, de esas mujeres que hoy son víctimas de ese hombre violento, porque a la misma vez víctima de un sistema agresor, violento, no tengo adjetivos para describir. La única manera de salir de esa desprotección es saliendo a la calle. Ya te fuma tu marido, te pueden matar, hermana. Okay. Ya a ti, hombre varón, el de la esquina te va a entrar a machetazo por un pan, ya ahorita ni un teléfono. O sea, vas a morir sí o sí, o vas a morir de gangrena en un hospital o sin medicamento. Ya es un genocidio en cámara lenta. Eso lo decía Calaforra, que parece un hipérbole, pero no lo es un genocidio en cámara lenta. Entonces, ya no te queda más nada que salir a las calles. Y tienen que hacer eso ustedes porque es así, les toca. Y cuando suceda, nosotros estamos listos para entrar con arte, sí, pero vamos a entrar con medicamentos, con comida. Eso se va a reconstruir en un prispras, ¿entiendes? Porque somos un pueblo maravilloso, un pueblo inteligente, un pueblo próspero, un pueblo maravilloso, un pueblo que yo siempre digo que su primer escrito literario es una poesía, Espejo de Paciencia. Que yo digo, ok, ¿cómo que pasó? O sea, los cubanos somos muy, muy increíbles, ¿verdad? Y hay que recuperar ese orgullo y esa autoestima, ¿verdad? Entonces, esa es la única manera, ¿no? Que las mujeres que hoy sufren por partida doble se liberen, pero también todo el pueblo cubano, los niños que son víctimas del sistema. Los ancianos, ¿quién habla de los ancianos que son la mayoría del pueblo cubano y que mueren en condiciones inhumanas en esos hogares de ancianos que acaban de aprobar la eutanasia para limpiar todo, que matar cuanto viejo hay en el camino? Así son, asesinatos, genocidas y cultistas de la muerte, y lo tengo que decir, lo repito porque es así. Estamos ahí en la antesala. Y por supuesto, como yo sé que eso ya pasó, esa liberación pasó, esa exposición está. Pero mientras tanto, seguimos trabajando en juntas y revueltas. Todos los días estamos muy orgullosas con Liu. Hemos creado una plataforma muy fuerte. Hemos crecido en un año 800% exponencialmente. La gente que más nos vio este mes de marzo eran de La Habana. La ciudad que más fue La Habana ahora.
en este mes de marzo, una locura, como 100,000, no sé cuántos, no sé ni cuántos, una barbaridad. Estamos colectando muchísimas personas y llegando, pues, haciendo batalla, la batalla de las ideas, como decía este señor, pues tenía razón. Él estaba haciendo la batalla de ideas, pero ahora ya le hemos arrebatado completamente ese poder que ellos tenían y que por eso están rabiando. Yo creo que estamos en un escenario de jaque mate, donde no importa a dónde se muevan, no van a poder ganar. Solamente, señores, acá hay que acabar de tumbar el rey, que no es una figura, sino que es el Partido Comunista de Cuba, y por supuesto buscando un cambio de sistema, de un capitalismo en libertad, ¿verdad? Una república sólida donde todos los cubanos tengan voz, donde nadie hable más por los cubanos, como diría para allá, ¿verdad que sí? Y que sea para bien y para siempre. Ana, recién nos estabas comentando acerca de el paternalismo que de cierto modo también ha existido desde el exilio cubano. ¿Crees tú que es necesario que en el exilio se realice una especie de coalición donde todos los grupos que de cierto modo están realizando algún tipo de resistencia hacia el narcocomunismo que impera en la isla hace más de 65 años, aparquen un poco algún tipo de diferencia que puedan existir? Y no se trata de unión, sino de organización para estructurar una coalición que pueda hacerle frente de una manera más a igualdad de condiciones a toda la presión y la manipulación política que tiene la dictadura castrista, porque al final ellos reprimen científicamente, y lo que un poco desde aquí necesitamos arrebatarle para luego reconocer a los que están en Cuba peleando es el poder político que tiene la dictadura, no solo dentro de la isla, sino cómo lo maneja en todas sus influencias desde sus delegaciones en el mundo, afuera, en el exterior. Yo creo que eso ya está sucediendo. O sea, el otro día se firmó una carta amplia donde estaban la mayoría de las organizaciones, digamos, fuertes del exilio. Cuba Decide, Somos Más, Partido del Pueblo, la Asamblea. Por otro lado, los congresistas frenaron el apoyo a las MIPYMES, por ejemplo, condicionaron el dinero de la ayuda para la promoción de la democracia en Cuba, para que no llegara a las arcas de la dictadura en esa pantalla que es el supuesto sector privado. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo sabemos que yo no solamente por decirlo, sino por experiencia, sé que la palabra no es unirse, sino es juntarse, como diría Pepe, como diría Martí, y que a veces no hay que forzar las cosas. Yo lo que he aprendido es que las cosas se organizan solas y a veces de una manera más increíble de lo que parece. Por ejemplo, cuando el 11 de julio, ahí fueron 60,000 cubanos frente a la Casa Blanca, que nos haya tocado un salado de Biden, pero el heladero, bueno, son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero fueron 60,000 cubanos y fueron todos autoconvocados por sí mismos. Lo que te quiero decir es que a veces uno, tratando de armar demasiadas cosas, puede ser piedra de tropiezo. Yo soy más partidaria, pero esto es una opinión muy personal, a que las cosas fluyan orgánicamente, mientras tengamos un sentido de unidad de propósito, que el propósito es el cambio de sistema en Cuba y la caída del comunismo, y una unidad de acción, y esa unidad de acción va de segunda a propósito, porque a veces yo te puedo decir, vamos a hacer una firma de cartas y tú no quieres, pero tú tienes el mismo propósito que yo, que es el cambio de sistema, pues no tienes por qué hacerlo. Yo pienso que aquí lo que hace falta es que todos hagan lo que quieran hacer buscando ese mismo fin, sin crear alianzas artificiales, sin necesidad de mucho más. Yo creo que el pueblo, nosotros, lo más maravilloso del proceso de liberación cubano es que ha sido justicia poética. Estamos hablando de una dictadura, de un proceso donde estaba el máximo líder, un culto a la personalidad absoluta, un demonio, un diablo, ¿verdad que sí? Rigiendo todo el país, poniendo a la gente a marchar, a cortar café, a caña, sembrar café en La Habana, hazme una vaca y todo lo de vamos a cambiar el calendario, todas esas cosas en su locura, ¿verdad? Absoluta, movilizando la energía de toda una nación, derramando sangre, ofreciendo sangre humana, ¿verdad? Porque el paredón es ofrecimiento de sangre, todo eso. A un pueblo que se libera solo. ¿Quién convocó el 11 de julio? El líder del 11 de julio.
Yo no estoy en contra de los liderazgos. Yo sí estoy a favor de los liderazgos en el sentido como se tiene en libertad, que es personas que tienen grupos y pueden generar ejemplos, tienen capacidades administrativas, tienen carisma. Existen los líderes y no son malos, pero es muy curioso y es justicia poética de que saca quién convocó ahora la protesta. Nadie. Por eso te digo, yo le decía a Liu que es para mí como si hubiera una mente más grande que solo, yo le digo el rayo, que es como que ¡pum! Te cae a ti, me cae a mí, y sin que nos pongamos de acuerdo, fíjate, ocurre. Yo creo que va por ahí, Reinier, más que hacer esfuerzos forzados, valga la exacto. Yo creo que va por ahí Fuente ovejuna. Y es porque es algo más, es como una mente. Ahora, ¿qué es lo cómo tú puedes, cómo está pasando eso con esto? ¿Quién es el líder no, es un tanque de pensamiento esto? Yo que nos paramos todos los días, ustedes, tiki, tico, ahora, taca, y tú le dices al cubano, oye, cubano, dale que tú puedes, vamos que tú puedes, yo estoy aquí, yo soy tu voz, tienes que dar el paso, ya saliste a las calles, ahora tienes que mantenerte en las calles, tienes que tomar las instituciones, declara Guantánamo libre, métete en el hotel, eso va a llegar. Y los cubanos solos van a hacer sus instalaciones, y los cubanos y en esta ocasión lo vamos a hacer mejor porque los cubanos también somos, como diría Fernando Ortiz, impresionistas, que no está equivocada, sino que somos así como toda esa pasión. Nosotros se da cuenta que se fueron a la manigua en el 68 y no habían tirado un tiro, ya teníamos constitución, matrimonio, castigo, y no habían tirado un tiro, y aquí estamos en Cuba libre, porque somos así, somos performáticos, pero no basta eso. Entonces yo creo que todos esos ejercicios, Reinier, son necesarios, válidos, pasos de cambio que lo hemos hecho, cada una de las acciones que hicimos han provocado esto que está hoy, pero ahora estamos en un punto que es como algo que es solo, es un ente solo, es un cuerpo vivo, es una Cuba que estaba dormida y es un cuerpo vivo y que sabe la mano lo que tiene que hacer sin pensar demasiado, el ojo sabe pestañear sin tener que ponerse de acuerdo con la mano y las patas sabe que tienen que caminar, el corazón sabe que tiene que latir. Eso es como yo veo el proceso de liberación cubana. Buenísimo. Pues nada, oye, me gusta mucho la entrevista. Yo nunca hago entrevistas así, hacer una entrevista rara. Era atípica. No, la entrevista que está a las puertas de que va a estar ahí, que está a las puertas de ese momento cumbre donde podamos no solo derrocar la dictadura, sino enjuiciarla, que yo creo que es ese proceso, ¿no?, de reivindicación de todo el proceso, de toda la historia de estos últimos 65 años de Cuba. Y como siempre, como muchas veces he escuchado decir a Mario, ese Nuremberg, ¿no?, que necesitamos los cubanos que suceda con el castrocomunismo. Antes de terminar, si quieres darle unas palabras a ese pueblo de Cuba que ahora mismo está en las calles, que ahora mismo está protestando de una manera u otra, sea presencialmente o no, o apoyando a quienes están hoy presos en las mazmorras castristas por negarse a doblegarse a la voluntad del comunismo. Nuestras plataformas son tuyas para y no solamente al pueblo, háblale también a la dictadura, porque la dictadura, tanto a ti como a Liu, las tiene ahí en una lista famosa de 61 terroristas. Y entonces, pues también yo creo que esas palabras deberían estar dirigidas a esos, ¿no? Yo creo, primero que nada, voy a dirigir unas palabras a los presos políticos cubanos, presas y presos políticos. Yo no me cabe el orgullo, no me cabe la admiración de todos los presos políticos del 11 de julio y, por supuesto, otros anteriores al 11 de julio, como a pesar de las condenas tan absurdas, criminales que les han impuesto, a pesar de todo el agotamiento que implica eso para los familiares de los presos políticos, a pesar de que muchos del 11 de julio eran muchachos que nunca habían tenido contacto con el activismo como lo pude tener yo, como lo pudimos tener algunos de nosotros, eran personas que no sabían, pueden ser, que ni que existiera oposición en Cuba. Y aún así, no hay uno que haya pactado con la dictadura. No hay uno, ellos pensaban que iban a coger sus presos y los iban a convertir como estaban acostumbrados en monedas de cambio. Y no ha salido ni uno. Y yo me quito el sombrero y me pongo de rodillas ante ustedes y les digo gracias.
qué valientes, qué titanes, qué de todo. Y que tengan en su corazón, porque a veces yo me imagino que estando en prisión uno dice, ¿para qué lo hice? ¿Qué pasó? ¿Cómo es? Que no sé por qué, en fin, no. Yo quiero que ellos sepan que pronto primero se van a sacar de las cárceles, eso es un hecho, y eso va a ser con la caída de la dictadura, pero que sepan que esta experiencia de vida los va a hacer, son titanes, le da todo el orgullo que uno puede tener en la existencia, no como ser humano, sino para qué venimos. Y de verdad, eso es algo que quiero aplaudir y que quiero reconocer, y que por eso tenemos que acordarnos de los presos todos los días de este mundo, como si estuviéramos presos con ellos. Y eso tiene que ser así. Ellos incluso mandaban mensajes de agradecimiento desde la cárcel. Yo estuve escuchando y a mí me lloraba, porque yo decía, ¿cómo? ¿De dónde viene esa fortaleza? Pues, por supuesto, viene de Dios y viene de hacer lo correcto, ¿no? Ese es el primer mensaje que quiero mandar. Hay un verso de Rubén Darío, Anita, que dice, toda esta miseria transitoria hace afirmar el paso a los atlantes. Oh, brutal, brutal, brutal. Mi segundo gran mensaje sería para el pueblo de Cuba, que ahora, el pueblo de Cuba 2024, a pesar de haber visto a estos presos políticos, a pesar de que saben que si los cogen le pueden meter 25 años de cárceles, a pesar de toda la propaganda de terror, con el uso de los medios de comunicación y las ciberclarias y todo lo que ellos intentan para difundir el miedo, ¿verdad? El horror totalitario, como diría Hannah Arendt, a los cubanos no les importó y salieron masivamente a las calles y los pusieron en una placa. Y lo han hecho bien, lo han hecho correctamente, lo han hecho sólido, pidiendo lo que hay que pedir, que no era corriente ni era comida, era libertad. Y además decirle a los que a veces, tú sabes, buscan la pelusa, la contrapelusa, pedir corriente y pedir comida y decirles pedir libertad. Que no se nos olvide eso. Y yo quiero, para mí esto tiene una doble valía. Esto es increíble, porque si tú dices, bueno, yo no veo, no, ellos saben que los pueden meter presos y aún así están defendiendo sus derechos. Decirles que va a suceder, que tienen que confiar en ustedes, que tienen que hacer lo que tienen que hacer y va a pasar. Tienen que tener certeza, fe que es certeza, que va a ocurrir. Y yo estoy completamente confiada en eso, y que lo que viene, como les decía posteriormente, es una época dorada de gloria del pueblo cubano para cumplir la misión que el pueblo cubano tiene que cumplir, que está diseñado para algo muy grande. Somos la antípoda del Tíbet. Esa es una realidad. Entonces, el pueblo cubano está destinado para algo grande. ¿Qué es? No lo sé. Pero si nada más convertirnos en un bastión de libertad, en guerreros de luz, en una isla que ha sufrido tanto, y luego nos convertimos en eso, yo creo que es para decirle al mundo cómo es vivir en la verdad, en la libertad, en la dignidad. Y entonces tenemos que llegar a esa misión. Y decirle al exilio también que estoy muy orgullosa del exilio y de cada uno de los activistas, de las organizaciones, de los influencers, de las personas, de los religiosos buenos, de los artistas, de cada persona que pone un minuto de su vida y estando ya en libertad, sin necesidad, para pensar su pueblo y para buscar ese cambio que tanto necesitamos, y decirles que cada acción, por muy pequeña que usted crea, no es importante, no es irrelevante, es muy importante. Invitarlos a que sigan trabajando. Y para los dictadores, huyan ahora, ¿ok? Esto es lo que les voy a decir, porque de mi parte, Machi, querido mío, ahí salen los sitios, las rastras que te voy a dar, mamá. Es mucho con demasiado. Eso es así. Que huyan ahora si pueden, porque lo que les viene es un juicio chechesco, ¿no? Sí. Y eso es lo que viene, lo que tiene que ser. Un pueblo tiene que ser restaurado, tiene que haber justicia, tiene que haber memoria para no cometer los errores nuevamente, y así va a ser. Así que estén listos si es que pueden. Gracias, Anita. Y por cierto, tus palabras para la dictadura han sido unas palabras llenas de misericordia, porque les estás dando el chance de decirle. Todavía les estoy dando el chance. Te felicito por tu amor y por tu. Todavía, así mismo. Y después dicen que eres terrorista. Así mismo, el terrorista eres tú. Ana, muchísimas gracias de verdad por estar acá con nosotros. La entrevista ha estado fantástica, súper interesante, de verdad que ha sido un carrusel de una película, ¿no? Donde nos has ido contando toda
cómo has ido creciendo, ¿no? Cómo has ido entendiendo y cómo has ido procesando y a la vez por qué quizás te proyectas de la manera que te proyectas y dices lo que dices. No, yo también me emociona mucho, me emociona mucho y no sé cómo lo hice así, pero no sé por qué pasó, pero me ha gustado mucho y la verdad que muchas gracias por esta oportunidad. Gracias a ti y un abrazo a nuestro amigo Didier. Sí, claro. a tu varón, le das un abrazo de nuestra parte y bueno, pues esperamos volverte a tener en algún otro momento por acá, las puertas siempre están abiertas. Por allá, y por allá, exactamente, eso te iba a decir, y por allá, por acá cuando vas. Lo que tienes ahí mismo atrás de ti, esperando verlo ahí todo. Eso el pueblo marchando, ya. Exacto. Ya tomando todo. Millones de cubanos en la calle. Seguro que sí. Muchas gracias y con fuerza, con fe, que eso es así. Viene la libertad, la alegría para el pueblo cubano, ya viene. Como digo, Willy, la libertad ya está llegando. Así mismo. Así mismo.